Hola, muy buenos días amigos, mi nombre es Juan Lanuza, soy estudiante del tercer ciclo de la maestría en gestión pública con especialización y uno de los cursos que hemos llevado en este tercer ciclo es el de Fundamentos de la Administración Pública. Para poder expresar acerca de los conocimientos adquiridos en este curso, tenemos que regresar un poco al inicio y al origen del Estado, cómo existían las teorías objetivas y subjetivas. En el caso de las teorías objetivas, podríamos empezar y recordar aquella teoría que hablaba acerca de que el Estado era un hecho, algo relacionado con la sociología. Por otro lado, existía la teoría objetiva también de que el Estado era una situación. Esto hablaba algo de una manera abstracta o irreal. También surgía la teoría objetiva de que el Estado era solamente uno de sus elementos. Recordemos que el Estado, para poder constituirse como un Estado, son tres elementos. El Estado contiene el elemento del territorio, de la población y un sistema de gobierno que lo rige. En este caso también existía la teoría que presentaba al Estado como un organismo humano. Causa un poco de extrañeza cómo estos pensadores asociaban al Estado con el cuerpo humano y asociaban a uno de los elementos del Estado como el territorio, lo asociaban con los huesos del cuerpo. El otro elemento que asociaban era la población y lo relacionaban con la carne del cuerpo humano. Y cuando hablamos del gobierno, lo asociaban a un sistema nervioso o un sistema circulatorio dentro del cuerpo humano. Pues esta solamente era una teoría más. Cuando hablamos de la teoría subjetiva, podemos hablar de aquella teoría que habla que el Estado es una unión colectiva. Y en la Edad Media es cuando surge este movimiento y es donde surge el carácter jurídico. Entonces es una de las teorías que están más pegadas a la realidad. Bueno, teniendo una base y partiendo desde este comienzo de las teorías, podemos entonces decir de que el Estado como tal se forma y lo componen tres elementos. Y para que este Estado pueda funcionar es necesario también que se administre. Y para poder administrarse, pues entonces aquí ya viene toda la parte normática y disciplinaria para poder llevar a cabo una buena administración del Estado. Sabemos de que existen leyes que van a regir o van a normar la conducta humana y también existen leyes que rigen y norman, en este caso, todo lo relacionado con el territorio y asimismo con la función propia del gobierno. Y es aquí donde ya empezamos a hablar acerca de cómo surge o cómo se fundamenta la administración pública. En este caso, la Constitución Política de la República de Guatemala es la base fundamental o el pilar para que esta administración se dé. En el caso del artículo número 1, donde nos habla el objeto de la Constitución, pues para todos es de conocimiento general de que la administración o una sana administración pública persigue y busca el bien común, que todos podamos estar en condiciones similares. En el caso del Estado, podemos y también tenemos que mencionar algo relacionado con la centralización. Algunos pues piensan y surgen sus argumentos enfocando que la centralización no es buena porque de alguna manera el poder queda concentrado solamente en ciertos grupos y persiguen sus propios intereses. Por otro lado, también existe la descentralización, que es aquí donde podemos ver cómo los poderes del Estado manifiestan su dominio, pues prácticamente dividiéndose en tres poderes, los poderes que ya conocemos, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Es aquí donde ya empieza y se puede decir que están marcados donde surgen los fundamentos de la administración pública. La Constitución, en el artículo 142 al 262, está toda su parte orgánica. Y dentro de esta parte orgánica, justo en el artículo 152, empieza el título 4, donde dice y habla acerca del poder público. Aquí entramos ya en materia de la administración pública. Ahí habla acerca del ejercicio del poder en el poder legislativo.
Ahí sabemos de que estamos hablando del Congreso, cómo opera el Congreso, las atribuciones del Congreso, y por otro lado también menciona acerca del poder o cómo funciona el poder en el Ejecutivo. Estamos hablando de que nos hablan los artículos de cómo trabaja el presidente, las funciones, las atribuciones, acerca de la reelección, y sigue más adelante siempre dentro de esta parte orgánica de la Constitución acerca del ejercicio del poder judicial. Aquí habla acerca de las magistraturas, de los jueces. Entonces vemos cómo todo tiene un orden, todo tiene una disciplina, y ahí es en donde se fundamenta propiamente la administración pública, en las leyes, y como base y como pilar la Constitución Política de la República de Guatemala. Es necesario también hacer mención del título número 5 dentro de esta parte orgánica de la Constitución, donde habla específicamente de la estructura y la organización del Estado. Aquí ya estamos hablando de organizaciones políticas, del régimen administrativo. Ahí ya estamos hablando de consejos de desarrollo nacional y consejos de desarrollo regional. Hablamos de regímenes de control y fiscalización, por dar un ejemplo, la Contraloría General de Cuentas. Y también estamos hablando del régimen financiero, el presupuesto, el dinero, cómo se invierten los recursos dentro de la administración pública. Aquí nos apoyamos con el Ministerio de Finanzas y todas las herramientas que el Ministerio de Finanzas tiene para su ejecución, como la plataforma de SICOIN, como el portal de Guatecompras. Entonces vemos cómo el fundamento de una sana administración pública se rige y se utiliza como una plataforma o base las leyes, ¿verdad? Y estamos hablando específicamente de la Constitución. En el caso del régimen municipal, esto ya nos habla acerca del gobierno municipal. Entonces, los fundamentos de la administración pública se rigen en las normas, en las leyes, en los reglamentos. Nosotros que somos servidores públicos o que estamos dentro de del servicio público, podemos decir que tenemos leyes que rigen nuestra conducta, lo que podemos y no podemos hacer, cómo tiene que ser nuestro desempeño en cuanto a la función pública. Entonces, podemos decir, si hablamos de los fundamentos de la administración pública, estamos hablando de las leyes que nos rigen y que nos marcan el comportamiento que nosotros debemos tener. Hoy en día es muy común de decir y asociar, si es un servidor público, está sujeto a fiscalización, y eso es muy bueno porque al final hacemos que la ley se cumpla. Recordemos que el servidor público se rige a través de la ley del servicio civil. Y ahí es donde nosotros vamos a poder tener los candados que nos van a limitar para poder cometer hechos que vayan en contra de la legitimidad de la administración pública. Recordemos que todo lo que es legal no siempre lo hacen de forma legítima. Y entonces ahí es donde nosotros podemos decir, una sana administración pública conlleva una muy buena planificación, una muy buena ejecución de presupuesto, y por lo mismo vamos a tener muy buenos resultados. Hablar de los fundamentos de la administración pública es hablar de las bases, de los pilares y de los ejes que nos sostienen como administradores públicos. En este caso, la Constitución Política de la República de Guatemala es el pilar fundamental sobre el cual un buen administrador público puede servir. Muchas gracias.